Mi nombre es Ángel Rodríguez, soy actualmente el director de comunicación del Málaga Club de Fútbol. Es mi segunda temporada y según el programa de estas jornadas, a lo primero que vengo yo es a explicar de alguna manera cómo se prepara una entrevista. Posteriormente ya presentaré al resto de componentes de la mesa. Ellos contarán su experiencia con los medios de comunicación. Creo que hay un abanico importante de que las experiencias son muy diferentes seguramente de cada uno de nuestros invitados, pero luego ellos lo explicarán, qué tipo de relación han tenido con los medios de comunicación cada uno. Y se terminará esta parte de las jornadas con una entrevista o dos entrevistas que dos alumnos que han sido elegidos por la UMA, por la universidad, realizarán a dos de los componentes de la mesa. Aparte de que en cualquier momento, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa o cualquier intervención que queráis hacer, pues levantáis la mano y hablamos aquí entre todos. Me han pedido que os hable sobre las entrevistas. Yo he tenido la suerte de poder estar muchos años dentro de los medios de comunicación y ejercer como periodista pues la facultad de poder entrevistar a gente. Y ahora tengo la suerte de también tener que preparar de alguna manera a la gente que va a ser entrevistada por los periodistas, es decir, estar en el otro lado, como solemos decir, de la barrera. Entonces quería enfocar un poquito la charla, que va a durar aproximadamente unos 15 minutos, quería enfocarla desde los dos puntos de vista, porque creo que actualmente los alumnos que estéis estudiando periodismo, no solamente la salida va a ser obligatoriamente tener que ser periodista y trabajar en un medio de comunicación, sino que está muy de moda y creo que es una salida también muy importante, y a las pruebas me remito, que yo ahora estoy trabajando en eso, el poder trabajar en un gabinete de prensa o dirigir un departamento de comunicación de una empresa, de un club deportivo, o llevar directamente la comunicación de algún deportista en concreto. Entonces, las entrevistas hay que prepararlas tanto desde el punto de vista de quién las realiza como desde el punto de vista de quién está siendo entrevistado. Y os quiero dar pues una serie de detalles que yo considero imprescindibles a la hora de hacer o de recibir una entrevista. Desde el punto de vista de la gente que hace o del periodista que hace la entrevista, hay diferentes entrevistas que se pueden realizar. No es lo mismo realizar una entrevista a un deportista nada más terminar un evento, que son entrevistas pues mucho más cortas, con la duración de tiempo es menor, o tienes que ir a cosas muy concretas que acaban de ocurrir después de una carrera, después de un partido de fútbol, después de un partido de baloncesto, la típica zona mixta en la que salen los protagonistas. Y ahí las entrevistas, el periodista tiene que tener muy claras las preguntas, porque dispone de muy poco tiempo. Son muchos los medios de comunicación normalmente que suelen estar en ese tipo de zonas mixtas, y hay poco tiempo, con lo cual no te puedes liar y empezar a hacer, hago una pregunta sin sentido, sino que tienes que tener muy claro en la cabeza las 2, 3, 4 preguntas que se pueden hacer. Y eso lo podéis ver a diario cuando acaba un partido de cualquier deporte y llega el inalámbrico y tiene que hacer preguntas. Ahí se ve claramente qué inalámbrico está preparado y qué inalámbrico lleva muy claras las preguntas en función de lo que haya sucedido en esa actividad deportiva que se ha desarrollado, y quién le ha pillado el toro, no lo tiene preparado, hace la típica o tópica pregunta. Hay que intentar evitar ese tipo de cosas, los topicazos, el qué buen partido, ese tipo de cosas, sino ser más profesional en ese sentido y preguntar por detalles que hayan ocurrido. Eso al acabar un partido. Lo mismo pasa cuando haces una entrevista en un palco de autoridades, en el descanso de cualquier actividad, pues
el periodista no tiene que estar solo pendiente de lo que ha ocurrido o de lo que está ocurriendo en ese momento en el partido, sino lo que ha pasado durante la semana, cosas que estén de actualidad y que se puedan preguntar. Y ir muy al grano, ahí hay que ir muy al grano. Otra cosa es cuando tú realices una entrevista en un programa mucho más profunda, una entrevista más en profundidad. Eso lleva otro tipo de preparación, ese tipo de entrevistas. Cuando haces entrevistas en zonas mixtas, los departamentos de comunicación también trabajamos antes de que los protagonistas salgan a hablar. Sabemos más o menos por dónde pueden venir las polémicas, por dónde pueden buscar las cosquillas. De esa manera, es obligación del departamento de comunicación el elegir qué protagonistas van a hablar. Si un jugador le has visto que sale absolutamente caliente porque acaba de pegarse con un rival o ha tenido algún problema, y no estoy hablando de fútbol, estoy hablando de cualquier deporte, pues a lo mejor es conveniente, y el departamento de comunicación tiene que ser consciente de que no es lo más conveniente, a lo mejor que salga ese protagonista y sí sacar a otro. Cuando tienes donde elegir, hay que intentar elegir al protagonista que mejor o más le convenga al club o a la empresa donde tú trabajas, que se te creen los menos incendios posibles, y cuando le comunicas que va a ser una de las personas que salga a representar al club con sus declaraciones, guiarle, recomendarle por dónde le pueden venir las preguntas, dónde le pueden apretar más, dónde le pueden apretar menos, y también qué línea quiere el club o la empresa en este sentido que siga en sus declaraciones. Luego ellos tienen la libertad absoluta, son recomendaciones. El jugador o el deportista en este caso después puede decir lo que quiera. Y eso tú no lo puedes controlar, pero sí tienes que intentar evitar que puedas tener problemas. De la misma manera que el periodista que está realizando esa entrevista, sabes en qué puntos va a incidir, pues qué problemas has tenido con este jugador, o por qué no has podido hacer esto, o por qué no has podido hacer lo otro. Tú sabes más o menos por dónde van a ir las preguntas, o el árbitro, eso es lo típico. Y entonces, si el club piensa que no hay que hablar de los arbitrajes, pues hay que decírselo al protagonista que vaya a salir. Todavía no hablamos de los arbitrajes. Si seguimos así, a lo mejor llega un momento en que hay que decir ahora ya vamos a degüello porque creemos que hay que levantar la voz. Pues también se comunica en ese sentido, y normalmente tenemos bastante claro qué es lo que les van a preguntar a los protagonistas. Hablando de las entrevistas en profundidad, también tienen una preparación muy, muy especial. Cuando una entrevista no está preparada, eso se nota. Normalmente eso suele ocurrir en los periodistas que hacen programas todos los días y tienen programas de 1 hora. Parece que van pasando por allí los entrevistados como si fuera una ristra de chorizos, y que no se presenta y ya tiene sus hábitos de preguntar 3 o 4 cosas, pero yo no soy partidario de eso. Yo creo que un periodista, cuando sabe el programa que va a tener y sabe qué entrevistados va a tener y que va a ser una entrevista en profundidad, las entrevistas hay que prepararlas, y no solamente prepararlas con las preguntas y escribirte las preguntas que tú le vayas a hacer, sino vestir la entrevista pues con sorpresas que le puedas dar al invitado, sobre todo si le tienes allí en los estudios. Intentar buscar algo diferente, no hacer la entrevista típica de carril, como decimos en la profesión, y que luego puede que te aporte algo o puede que no. Pero el aportar no siempre tiene que ser el gran titular de me voy de tal equipo, o estoy mal con mi federación, o buscar ese tipo de polémicas. A veces una entrevista no te da titulares, pero quien la está escuchando, quien la está leyendo, quien la está viendo por televisión, le está resultando interesante por las experiencias que está contando el deportista al que estás entrevistando. Y lo mismo que en el mundo del deporte se puede extender al resto de ámbitos del periodismo. Nos obsesiona muchas veces el intentar sacar un titular que pueda ser reflejado en el resto de medios de comunicación al día siguiente, y dejamos un poco más de lado la entrevista humana, la entrevista que puedas decir, oye, pues mira, esta persona del mundo del deporte, que es a lo mejor mucho menos conocida
que cualquier otro deportista que pudieras haber llevado del mundo del fútbol, pues resulta que ha contado cosas súper interesantes y que bien lo explica y que bien lo dice. Bueno, pues hay que buscar un poco todo eso a la hora de hacer una entrevista más en profundidad. Digo que hay que prepararlas. Prepararlas no es sentarte antes de hacer la entrevista y ponerte un rataplán de preguntas una por una, sentarte delante del entrevistado y soltarle todas las preguntas una detrás de otra. Eso lo puede hacer cualquiera. Es que eso no hace falta estudiar periodismo para hacerte preguntas. Yo a cualquier persona que vaya por la calle le hablas de una persona famosa del mundo del deporte que le haga una entrevista y seguro que te va a poner 10, 15, 20 preguntas que él le haría y le haría una pregunta detrás de otra, contestaría y sería muy como un autómata. No hay que buscar eso. En una entrevista hay que buscar un poco la complicidad, hay que intentar ganarte al entrevistado. Tienes que ser duro en el momento que haya que ser duro. Hay que tener muy en cuenta lo que tú has dicho de esa persona o de esa institución a la que representa durante mucho tiempo. Se cae muchas veces en el mundo del periodismo en que yo estoy poniendo a alguien a parir durante una semana y a la semana siguiente le tengo delante de mí sentado en el estudio y es el tío más grande del mundo y es un fenómeno y es un tal, y hace una semana ahí va la credibilidad también del periodista. La gente no es tonta y si tú estás criticando algo de esa persona, cuando le tengas delante también se lo tienes que decir. No puede de repente haberse convertido en el número uno de todo y el tío que no se equivoca en nada cuando le has estado dando palos la semana anterior. Y eso ocurre con bastante frecuencia y creo que eso va en detrimento de la credibilidad del periodista que caiga en eso. Entonces, a la hora de preparar la entrevista, yo personalmente lo que hacía no era preparar preguntas una detrás de otra. Me preparaba temas sobre los que yo quería hablar con ese entrevistado. Pues quiero hablar sobre este tema. Y es un poco, además, me preparaba esos temas en pirámide invertida. Igual que cuando redactas una noticia, la obligación es empezar por lo más importante y no por el dato menor, que con eso es con lo que terminas, de manera que si tienes que cortar la noticia, si es en prensa escrita, pues cortas por abajo y es lo que menos importa que no se vea. Y empiezas por lo más importante. En las entrevistas ocurre igual. Tienes una limitación de tiempo o de espacio y no tienes que empezar por los temas más banales. A lo mejor para romper el hielo al inicio, pues sí puedes, ¿qué tal estás? ¿Qué has hecho hoy? Pero rápidamente hay que intentar meterte en los asuntos que tú consideres que son los realmente interesantes y que interesan a la opinión pública. Por eso creo que es interesante, que lo importante es meterte con o tener tú un guión, no de las preguntas concretas, sino de los temas sobre los que quieres hablar. Y ahí, la entrevista es como un ser vivo, es una cosa que está viva. No, como os decía antes, soltar todas las preguntas y ya he acabado la entrevista. A lo mejor tú te has preparado unos asuntos y luego la entrevista toma otros derroteros completamente diferentes a lo que tú tenías preparado. ¿Por qué? Porque tú te has dado cuenta que estás abordando un asunto y ves que hay chicha ahí y ves que está entrando bien ahí el protagonista, pues te quedas más en ese asunto. Lo mismo que puede ocurrir al revés, que le haces una pregunta sobre si vas a renovar, si no vas a renovar y te dice que no hay más renovación y por mucho que insistas te está diciendo no le estás sacando nada. El periodista tiene que estar muy alerta durante la entrevista de en qué momento tiene que cambiar ya de asunto o en qué momento tiene que seguir por ese camino. Y de eso te tienes que ir dando cuenta según la vas haciendo. Eso normalmente lo da la experiencia. Es muy difícil pedirle a alguien que está haciendo su primera entrevista que esté pendiente de todas esas cosas. Luego llega un momento en que tú lo vas notando, tienes la seguridad y la tranquilidad suficiente como para ir llevando la entrevista por donde tú estás viendo que el entrevistado te está dando más a la hora de realizar esa entrevista. Eso es muy importante, porque se suele caer en lo que os he dicho antes, en el automatismo, quien tenga ese tipo de defectos. Y luego hay momentos en los que no es lo mismo hacer una entrevista grabada para televisión o para radio, que luego la puedes editar, a cuando estás en directo. Cuando estás en directo tienes el tiempo que tienes y ahí
lo que no haya dicho ya no te lo va a decir, lo que diga es lo que está dicho, y por tanto hay que manejar muy bien, hay que estar muy alerta en ese sentido. Y para eso es muy importante, y yo eso me lo pongo en mayúsculas, escuchar. Os va a parecer mentira, pero muchas veces el periodista que estamos haciendo la entrevista no está escuchando al entrevistado. Y esto es importantísimo. A lo mejor yo me he dado cuenta, yo he estado en mi casa escuchando un programa de radio o viendo un programa de televisión y he visto que el entrevistado le acaba de dar una respuesta en la que le está dando un filón, y como tenía otra pregunta ya a continuación, se ha ido a otra pregunta y te quedas con ganas de decir, pero ¿y por qué no te has metido más en este asunto que te acaba de dar el titular o la noticia de la entrevista? Y vas de carril y te has ido a otra cosa. Por eso es muy importante escuchar. Y de verdad que nos pasa muchas veces que estás haciendo una entrevista y no estás escuchando a la persona a la que estás entrevistando. Parece increíble, pero ocurre. Tú tienes ahí tus preguntas y estás pensando más en cómo vas a hacer la siguiente pregunta que en lo que te está contestando. Olvídate de cuál va a ser la siguiente pregunta. Tú tienes ahí un guión, hay recursos para salirte si te quedas en blanco en un momento determinado, y tienes ahí un guión. Eso sí que es muy importante, pero que el guión no te ate de manos, que tienes que escuchar. Eso es importantísimo, escuchar al entrevistado. Y os parecerá, o podéis pensar, joder, ¿cómo no voy a escuchar al que estoy entrevistando? Pues os aseguro que muchas veces no se escucha al entrevistado. Y termino la exposición con la máxima que desde que estoy en un departamento de comunicación utilizo, pero que ocurre lo mismo tanto para si haces la entrevista como para si preparas a un entrevistado a la hora de hablar. La preparación de una entrevista en profundidad no es la misma que lo que os he contado antes en zonas mixtas. Un departamento de comunicación, cuando lleva a alguien a hacer una entrevista en profundidad, la prepara también en profundidad. Se sienta con el entrevistado, te pueden preguntar por este tema, por este otro. De este tema, por mucho que te pregunten, no entres, porque no hay que entrar. No queremos hablar de esto, no queremos que se hable de esto, no conviene que se hable de esto. Y tienes que ser fuerte mentalmente, el entrevistado tiene que ser fuerte mentalmente, porque el periodista va a ser muy pesado, porque es su trabajo y te va a insistir, te lo va a vender de diferentes formas. Cíñete a esta contestación y esa contestación no la cambies, porque en cuanto intentes ya cambiarla, vas a estar entrando en dar otras explicaciones que a lo mejor no conviene ya darse. Si el periodista es tan pesado de preguntarte 100 veces lo mismo, tú tienes que tener la misma cara de ser igual de pesado y contestar 100 veces lo mismo, en temas muy, muy polémicos, en temas que te puedan buscar un problema para la institución. Pues respondes 100 veces lo mismo, y si a él no le da vergüenza, a ti tampoco te la tiene que dar. Y cuesta, eso realmente cuesta muchísimo hacérselo ver a los entrevistados, porque al final dice, joder, es que llevo contestando 7 veces lo mismo, voy a decir lo mismo de otra forma. Puedes cagarla. Ahí la puedes cagar y ahí te ha podido pillar el periodista, y desde este punto de vista o desde esta perspectiva del gabinete de comunicación, lo menos que te interesa es que te pillen. Entonces, para terminar y como conclusión final, pero que es la frase que yo siempre utilizo desde que estoy en un departamento de comunicación, es, porque muchas veces te dicen, oye, ¿me va a preguntar de esto? Eso es típico cuando vosotros estéis en un departamento de comunicación y cuando vayáis a hacer una entrevista sabéis que esta pregunta no le agrada al protagonista, pero tenéis que hacerla. Sois profesionales, yo no puedo pactar como periodista con un gabinete de comunicación, no voy a preguntarle por esto. Yo, desde que yo estoy por lo menos en el Málaga, no sé si otros lo harán, pero cuando era o ejercía el periodismo desde ese otro punto de vista, jamás he permitido que un departamento de comunicación me diga que no puedo preguntar por algo. Yo voy a preguntarlo. Si no quiere contestar el protagonista, que no conteste, pero mi obligación es preguntar, porque yo no sé, imaginaros que está candente que Cristiano Ronaldo se vaya a ir al Manchester
y me ofrecen a Cristiano Ronaldo, le tienes aquí sentado a tu lado y va a ir contigo, si no le preguntas por el Manchester. Prefiero que no venga, porque el que queda como un mal periodista soy yo. Está en la calle. Prepara a tu protagonista para que tenga una contestación. Con lo cual, llego a esa conclusión. No hay malas preguntas. Lo que hay son malas respuestas. Eso es lo que les digo yo a la gente ahora mismo del Málaga. A los directivos, al entrenador, a los técnicos, al jugador. No tengas miedo de lo que te vayan a preguntar. Da igual. Ten miedo de lo que tú puedas contestar. Está en tu mano. Tú eres el que manejas eso. No dejes que sea él el que lo maneje. Cuando yo hacía las entrevistas intento manejarlo yo. Pero ahora tengo que entrevistar. Por eso os quería, o tengo que preparar la entrevista. Os quería hablar de la entrevista desde esos dos puntos de vista. Tanto de quién la tiene que realizar y quién tiene que preparar a los entrevistados. Acordaros de, sobre todo, escuchar. Y en segundo lugar, de que no hay malas preguntas. No hay periodistas que vayan, si los hay, van a mala leche, con preguntas, con cosas que podamos hacer en un momento determinado. Pero el resultado final será una mala respuesta, no una mala pregunta. El titular jamás va a ser la pregunta del periodista. El titular tiene que ser, por narices, una de las respuestas del entrevistado. Entonces, tú tienes la posibilidad de darles o no el titular que tú quieras. Hay que intentar, desde el punto de vista del gabinete de comunicación, poder dirigir la entrevista hacia lo que a ti te convenga. Es así el juego entre unos y otros.